amigos de Canal 11 Televisión Universitaria. Otra vez con ustedes el programa Memorias que Perduran, un programa que busca rememorar semblanzas, testimonios, historias de vida de personajes que durante muchísimos años han contribuido con su trabajo en el desarrollo social, cultural, educativo, comunicacional en el país. En esta oportunidad estamos con la presencia de Marta Orsini Puente. Ella es pedagoga de profesión, también ha optado por la vida religiosa. Su trayectoria es interesante por cuanto su actividad ha estado dedicada al ámbito de la educación, pero también al análisis crítico de los medios de comunicación. Y su aporte, sin duda, en un centro de apoyo educativo en el distrito de Huanuni. Marta, quiero agradecerte por esta entrevista e inicialmente pedirte un saludo al público que escucha este programa. Bueno, la agradecida soy yo porque en realidad me dan esta cobertura para hablar sobre mi recorrido, aunque yo no soy personaje, como tú has dicho, de estos que hay que rememorar, ¿no? Pero sí tengo una historia larga, bueno, por los años que tengo, ¿no? Y voy a saludar a todos los televidentes de este canal universitario tan prestigioso y visto por mucha gente. Bueno, quiero empezar aclarando algo que has dicho. Es verdad que yo pertenezco a la institución teresiana, pero no soy religiosa, ¿no? La institución teresiana es una asociación de laicos, laicas, ¿no? Y en realidad, pues cumplimos la misión, digamos, de evangelización dentro de nuestra fe católica, ¿no? Y a través de nuestra profesión, es decir, la finalidad que tiene la institución es hacer dialogar la fe con la ciencia. Entonces, cada una desde nuestra profesión, pues, hacemos esa labor de evangelización. Bien, aclarada la figura, ¿quién es Marta Orsini Puente? Bueno, Marta Orsini es... En realidad es una chuquisaqueña de todo corazón, nacida en Sucre, la capital, de unos padres muy trabajadores, honestos, ¿no? Que ya fallecidos sí, hace unos años. Y tengo en la memoria, digamos, siempre la figura de mi padre, muy recto, correcto, amante de la disciplina, del orden, de la puntualidad y exigente. Yo recuerdo como una anécdota como mi papá no nos permitía almorzar si no habíamos hecho la tarea o tomar el té o cenar, porque antes todas las comidas se hacían en familia, ¿no? Y mi madre, una mujer muy intuitiva, muy inteligente, dedicada a los menesteres del hogar, ¿no? Pero una mujer que ha marcado mucho también en mi vida. ¿Cómo transcurre tu infancia en Chuquisaca? Bueno, yo en realidad estudié la escuela primaria en un establecimiento fiscal, ¿no? En la escuela Nicolás Ortiz, que es de una institución escolar muy antigua, y allí hice toda la primaria. Antes era igual que ahora, 6 cursos de primaria y 6 de secundaria, ¿no? Entonces en la primaria, pues, como anécdota también, quiero decir que la profesora que me enseñó a leer y escribir aún vive. ¿Te imaginas? Ya van más de 50 años que salí bachiller, pero ella está y fue una maestra ejemplar y todavía guarda los registros con nuestros nombres año por año, ¿no? Esto fue, digamos, la primaria. Luego en secundaria hice el primer año de secundaria, lo hice en el Liceo Josefa Mujía, ¿no?
pero luego se fundó el Colegio Santa Teresa en el convento antiguo de San Felipe, ¿no? Y entonces yo entré ahí como, en realidad, fundadora, no puedo llamarme así, del Colegio Santa Teresa. Y ahí es donde realmente recibí una de las teresianas, porque llevaban las teresianas este colegio, Santa Teresa, y con realmente una exigencia también muy grande, y yo muy agradecida por todo lo que he recibido en la secundaria, ¿no? Y bueno, en contacto, digamos, con las teresianas, pues yo empecé a, digamos, a aficionarme, si se quiere decir, de esa vida que tenían, efectivamente siendo buenas maestras, buenas profesionales, buenas intelectuales, y al mismo tiempo con una fe muy profunda. Entonces ya me fue en la cabeza sonando la idea de que yo podía pertenecer a este grupo. Sí. ¿Y cómo surge la decisión de estudiar pedagogía? Bueno, yo en principio, en realidad salí bachiller el año 60. Bueno, por ahí ya pueden descubrir cuántos años tengo, ¿no? Pero salí bachiller y me vine a Cochabamba a estudiar en la Normal Católica, que antes se llamaba Normal Santa Teresa, porque no solo la administraban, sino que era de las teresianas, ¿no? De la institución teresiana. Y ahí empecé la carrera de lenguaje y literatura, ¿no? Mi primera carrera es esta. Luego, cuando salí de profesora, yo me fui a La Paz a trabajar en el Colegio Santa Teresa y en el Colegio Pedro Poveda, que era un colegio fiscal, pero también regentado por la institución teresiana, ¿no? Y después ya se me ocurrió, digamos, hacer la carrera de Ciencias de la Educación, que se llamaba Pedagogía, ¿no? Y allí estuve casi hasta terminar la carrera. Vino el golpe de García Meza y había un poco de susceptibilidad porque en realidad, bueno, uno de mis compañeros en algunas materias era Víctor Hugo Cárdenas, que estaba perseguido. Entonces yo tuve que cambiarme y me vine a terminar en la San Simón, la carrera de Ciencias de la Educación. Y bueno, luego empecé, digamos, a trabajar en un proyecto en las minas, gracias a la orientación del padre Gregorio Iriarte, al que considero mi maestro, ¿no? Porque he estado ligada a su trabajo desde hace muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Y bueno, yo era directora del Colegio Santa Teresa, ¿no? Cuando decidí dejar este campo de la educación privada y dedicarme más a la educación alternativa, que se llama ahora, ¿no? Y él me orientó a irme a Huanuni, al distrito minero de Huanuni, que, bueno, haciendo un proyecto, ¿no? Yo un poco soñadora, ¿no? Fui allí cuando no conocía a nadie. Y bueno, allí me acogió el Sindicato de Trabajadores Mineros, porque yo tenía en mente hacer un proyecto de educación popular apoyando a las organizaciones de base, ya sea a los trabajadores mineros, a los estudiantes, profesores de los diferentes colegios de Comibol y fiscales, ¿no? Entonces llevé este proyecto y bueno, fui acogida por las hermanas dominicas de la Sagrada Familia. Con María del Pino León he trabajado los 12 años que he estado en las minas, ¿no? Bueno, las minas, ustedes saben muy bien, bueno, Huanuni queda un poco más alto que, a 4.000 metros, ¿no? Un poco más alto que Oruro y por ende, pues, un poco más frío, ¿no? Y allí estuve trabajando y tengo alguna anécdota, no sé si quieres no, por supuesto, que cuente, ¿no? Bueno, yo era siempre un poco atrevida, ¿no? Y llegué allí y me alojaron los del sindicato, ¿no?
en una vivienda que había del sindicato, y allí expresé mi idea, les gustó mucho. Tengo que recordar también a Rufo Rivera, de ese entonces era el secretario general del sindicato de Huanuni, me acogió muy bien. Pero resulta que, claro, era una mujer que aparecía así de repente en un ambiente totalmente masculino, digamos, y por no decir otra cosa, machista, ¿no? Entonces yo me presenté ahí en una asamblea, ¿no? Para ver de qué trataban y ponerme ya en contacto. Estaba ahí al final, de pie, en el salón donde se llevaba a cabo la asamblea, y de repente vi volar un saco de mineral que me llenó de polvo negro. Entonces yo me dije, ¿no? O me voy o me quedo, ¿no? Y decidí quedarme, ¿no? Porque yo veía que podía ser interesante, ¿no? El trabajo allí. Marta, ¿qué ha significado dejar la ciudad e ir a un distrito minero que, por cierto, plantea demasiadas necesidades? Bueno, realmente para mí ha sido muy enriquecedor. El frío tremendo, ¿no? Porque, bueno, unos 3 o 4 grados menos que el frío de Oruro, ¿no? Y en el invierno realmente se veía a los niños se peinaban siempre con agua, ¿no? Congeladas, ¿no? O colgábamos la ropa, digamos, ya 4 o 5 de la tarde y amanecía tiesa del hielo, ¿no? Entonces fue duro el adaptarse, pero sin embargo yo puedo decir con toda certeza que han sido los años más fecundos de mi vida profesional. Ahí es donde he podido, digamos, darme de lleno a ese trabajo de apoyo a las organizaciones de base, los trabajadores mineros. Ahí comenzamos, bueno, yo iba a la empresa Santa Elena, ahí hacía parar las máquinas para anunciar nuestros cursos, nuestros programas, ¿no? Y así empezamos, ¿no? Subiendo los cerros, íbamos hasta Cataricagua, ¿no? Que era el camino antiguo que se iba al siglo XX, ¿no? No sé si conoces esto. Sí, sí. Y realmente íbamos en la camioneta, en el camión almuercero, ¿no? Que llevaba los almuerzos, la comida para los de la primera punta en realidad, ¿no? Porque había 3 puntas, ¿no? En el trabajo de la mina, pero volvíamos caminando. Un frío impresionante, bajábamos por todos los cerros y bueno, pero trabajamos bien, yo creo, ¿no? Marta, ¿tú has sido la fundadora de CAEP? Sí, yo he sido fundadora de CAEP, o sea, el Centro de Educación Popular, ¿no? He sido la fundadora y he estado ahí 12 años antes de venirme a Cochabamba a hacerme cargo de otro proyecto, ¿no? Y en Huanuni logramos, al principio, pues hacíamos cursos, es decir, invitábamos a gente importante, coincidimos con algunas elecciones, ya sea municipales o ya sea nacionales, invitábamos y hacíamos debates políticos, ¿no? Después hicimos programas de radio en la Radio Nacional, pero luego también hicimos una radio propia, la Radio Horizontes, que aún sigue, me parece, funcionando, ¿no? Y trabajamos con jóvenes, niños, hicimos una ludoteca, después hicimos también una biblioteca, trabajo con mujeres, en fin, con comunidades eclesiales de base. Nuestro trabajo fue amplio, ¿no? Fue amplio, pero siempre con un concepto de no asistencialismo, o sea, nosotros no dábamos cosas, nosotros ofrecíamos cursos, ofrecíamos charlas. Yo me acuerdo de algunas personalidades que han ido, por ejemplo, Carlos Mesa, ¿no? Estuvo allí dando una charla, bueno, con muchísimo público. También Cristina Corrales, que tenía un programa en La Paz que era muy conocido, ¿no? Así, y políticos importantes, ¿no? Sindicalistas. Estuvimos también presentes en
en los ampliados de trabajadores mineros o en los congresos de la COP. Me acuerdo que en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Estuvimos cuando estaba director, presidente o secretario general de la COP, Lechín. Juan Lechín. Juan Lechín. Y entonces, pues, todavía tengo una foto con él ahí en Santa Cruz, pero yo me daba también cuenta cómo realmente era el manejo político en estos congresos, asambleas, ¿no? Me acuerdo que los trotskistas amanecían ahí y no se movían hasta definir las cosas, ¿no? Y a veces no se daba mucha, digamos, participación a los delegados de base. Bueno, es una dictadura también de algún modo, ¿no? Así es. Marta, ¿y qué ha sido lo más significativo de tu presencia en Huanuni, en el ámbito ya de trabajo que se ha desarrollado a través del CAEB y luego Radio Horizontes? Yo creo el apoyo al sindicato, ¿no? A los trabajadores, concursos, programas, luego también el haber podido, digamos, con ayuda externa, hacer un edificio y darles la posibilidad a los niños y jóvenes de hacer una sala de computación, ¿no? Que les daba la posibilidad de estar más al nivel de los bachilleres de Oruro, por ejemplo, ¿no? Porque la gente, los jóvenes salían bachilleres y necesariamente salían, si querían estudiar una carrera universitaria o técnica, tenían que ir a Oruro, ¿no? Entonces, pues ahí fue, yo creo, de gran beneficio este trabajo, ¿no? Ahora, yo quisiera, si me permites, un poco ver el apoyo que tuvimos en el Centro de Apoyo a la Educación Popular, CAEP, del padre Gregorio Iriarte, ¿no? Con todo gusto, claro. Yo he trabajado en realidad desde el año 79 con él, bueno, cercana a él, porque él trabajaba en fomento cooperativo ahí junto al padre Julio Tumiri, y yo iba a visitarlo y él me consiguió trabajo. Cuando yo quería dejar el Colegio Santa Teresa, él me dijo, voy a hablar con Tumiri a ver si puedes trabajar en fomento cooperativo. Y entré a trabajar. Y ya desde entonces colaboré, digamos, en la publicación de sus libros. Tenemos varias publicaciones conjuntas, pero también él me enseñó, por eso digo, es mi maestro, él me enseñó a lanzarme también a escribir, ¿no? Ahora que hablas de padre Gregorio Iriarte, es inevitable no referirnos a este proyecto que ustedes han tenido en Cochabamba en el tema de análisis crítico de los medios de comunicación. Claro. O sea, cuando yo me vine en el 94 a Cochabamba, me hice cargo de este proyecto que había sido iniciado, ¿no? Por el padre Luis Infante, que ahora es obispo en el sur de Chile, y me hice cargo al año que habían iniciado ellos y tuvo también varias facetas, ¿no? Y el padre padre Gregorio, después de ya podía, digamos, salir de la clandestinidad después del golpe de García Meza, radicó en Cochabamba y entonces él perteneció al directorio de este proyecto. Hemos recorrido muchos lugares dando charlas, haciendo publicaciones sobre la conciencia crítica y los medios de comunicación social, que incluso este libro, bueno, que por supuesto está agotado, fue utilizado en las universidades, ¿no? Y luego lo facilitamos para los alumnos de secundaria y también para primaria. ¿En qué consistía el proyecto, Marta? El proyecto era ayudar a los alumnos, bueno, no alumnos directamente, sino a los profesores, porque era un proyecto de formación de profesores, ¿no? Ayudar a que hagan una lectura crítica de los medios de comunicación, porque nosotros veíamos con claridad cómo los maestros iban con su programa, ¿no? al aula, y los alumnos estaban recibiendo un bombardeo de información impresionante a través, sobre todo entonces, de la televisión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que conjugaran las dos cosas? ¿Cómo el maestro debía utilizar los medios de comunicación
para orientar es decir, partir de esos conocimientos previos que ahora se habla, ¿verdad? Partir de lo que ya reciben los alumnos a través de los medios y poder darlo, ¿no? Y fue así, ¿no? El trabajo tuvo también varias etapas. Al principio trabajamos solo con profesores de lenguaje, de literatura, de filosofía, de religión, pero luego vimos y tenían 2 horas semanales como materia aparte, adicionada a la de lenguaje, pero después vimos que era importante trabajar con los maestros de todas las asignaturas, ¿no? Y este fue el segundo recorrido, digamos, de este proyecto Educación en Medios de Comunicación, que sea dicho de paso, pues aún estoy al frente de este proyecto, aunque prácticamente estoy sola, ¿no? Siempre me acompañó el padre Gregorio en el directorio del proyecto, pero bueno. Bueno, antes la preocupación, Marta, era la televisión. Claro. Sin embargo, ahora en este tiempo la preocupación parece que va por la vía del Internet. Claro que sí. Nosotros hemos hecho desde este proyecto de Educación y Medios de Comunicación algunas trabajitos de investigación. Hicimos sobre migración, pero después hicimos el uso de Internet en el aula. Hicimos en varios colegios, y no solo de Cochabamba, sino Santa Cruz, La Paz, Oruro y Tarija, ¿no? Entonces, tenemos registrado entonces cuál era, digamos, la incidencia en los alumnos, cómo incide, digamos, el Internet en su conducta, es decir, su rendimiento escolar, ¿no? Y bueno, ahora ya me supera el tema del celular, ¿verdad? Porque ya las últimas generaciones que prácticamente yo ya no manejo, ¿no? Pero ha sido interesante también detectar cómo ha influido, ¿no?, los medios de comunicación, y sigue influyendo, y cada vez más, ¿no? Yo puedo contar otra anécdota, si me permite el tiempo. Sí. No hace mucho fui a Sucre a un taller que me invitaron a 2 colegios de Sucre, y resulta que era sobre el tema de relaciones humanas, autoestima, pero yo veía, eran 100 muchachos, 100 jóvenes, ¿no?, de los quinto y sexto de secundaria, ¿no? Pero era impresionante cómo muchos debajo de la mesa y de esto estaban con su celular, y era difícil el controlarlos, ¿no? Entonces ahí no sé, ahora se tiene que ver seriamente cómo se utilizan estos medios para que ellos le saquen provecho, ¿no? Porque no sea solamente chatear o solamente, ¿no? Entonces saquen provecho, ¿no? Porque la educación se mejora, no creo que repartiendo computadoras, francamente, ¿no?, sino que realmente puedan llevar a la práctica creativamente, porque el maestro no importa que no tenga títulos con tal de que sea creativo. Entonces, ¿cómo hacer que ellos manejen en el aula Internet? Marta, quiero agradecerte por esta entrevista y por haber rememorado conmigo parte de tu vida. Tus palabras de despedida. Bueno, yo te agradezco a ti por la paciencia que has tenido de escucharme, ¿no? No sé si es interesante mi vida, ¿no? Pero, sin embargo, sí me parece que tenemos que seguir marchando, ¿no? Marchando adelante y apostando por una buena educación, ¿no? Yo agradezco también a los televidentes por seguramente captarán este programa, ¿no? Muchísimas gracias, Tino. Gracias, Marta. Con ustedes el programa Memorias que Perduran, un programa que, según ustedes han podido advertir, busca rememorar la vida. Aunque Marta dice que no es una personalidad, por supuesto, por el trabajo que ha desarrollado en el ámbito del distrito minero de Huanuni y luego también en los colegios con este programa de educación, medios de comunicación, análisis de la conciencia crítica. Sin duda ha sido un aporte que ha posibilitado ver que los medios de comunicación
no son neutros, no son ingenuos, tienen una determinada intención. Pero queda el desafío de pensar que en el ámbito educativo las computadoras, el Internet, el celular constituyen también un desafío para que se conviertan en aliadas en el ámbito educativo. Y ese es un tema que habrá que abordarlo en otro momento. Gracias por seguirnos y permanecer en sintonía.